A medida que conocemos la palabra de Dios o tomamos conocimiento de algunas historias, es muy común que uno pueda tomar ya sea una perspectiva o una posición de algunas historias o algunos personajes bíblicos con los cuales se representa o se siente quizás identificado, y otros con los cuales quizás vea que hay una lejanía o no quisiera ser. Si yo te dijera en esta hora, tú te identificas con Judas, dirías no, porque Judas es el traidor, es aquel que caminó con el Señor, caminó con el Maestro, aprendió acerca de él, pero sin embargo luego terminó traicionándole por solo unas monedas de plata. Nada de la enseñanza y todo lo que el Señor le había dicho impactaron su corazón de tal manera que él pudiese aún reflexionar acerca de su error, sino que dice la palabra que él se quitó la vida. Entonces nadie se identifica con Judas. Nadie dice cómo quisiera ser él, porque justamente le traicionó al Maestro y es conocido por su traición. Ahora, a veces vemos algunos personajes y quizás decimos, bueno, con este tampoco, o por lo menos con esta situación no. Nadie quiere ser Ananías, como aquel matrimonio, Ananías y Zafira, que dijeron que iban a vender su heredad en tanto y que le iban a dar a Dios, pero mintieron, ocultaron verdaderamente el precio de su heredad y dieron solamente una parte, queriendo engañar al Espíritu Santo, y dice la Biblia que murieron por la mentira, por el engaño. Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, has tentado al Espíritu Santo. Y dice que en aquel momento Ananías expiró y cayó muerto. Nadie quiere ser Ananías o Zafira. Zafira tuvo una oportunidad de hacer las cosas correctamente, pero continuó con la mentira. También murió. Nadie se identifica con esos personajes. Cuando conocí acerca del Señor, o mejor dicho, lo que algunos conocen, siempre llegan las épocas donde se pasan películas acerca de la Biblia, la pasión de Cristo y tantas cosas que la gente por ahí a veces conoce solamente esa parte. Hay un personaje con el cual uno quizás no quiere sentirse identificado, que es con la vida de Pedro. Cuando conocí acerca de la historia del Señor, dije yo, Pedro, jamás negar al Señor, comportarme de esa manera. También, habiendo aprendido del Señor e inclusive habiendo prometido dar la vida, luego echarme atrás, no aceptarlo. Y uno comienza a conocer la historia y hasta le da importancia, se mete en el personaje. Dije, no, qué cobardía, cómo no dar la vida, cómo no hacerlo. Bueno, es un pensamiento que uno puede tener cuando no conoce en profundidad la historia. A medida que va conociendo acerca de la vida de Pedro, uno dice, ojalá fuese como Pedro. Quizás un hombre impulsivo, un hombre arrebatado para las cosas de Dios, pero sin embargo, él fue el que caminó por las aguas. Pedro, aún con su impulsividad, él fue aquel que estuvo en el monte de la transfiguración. Él estuvo allí. Pedro fue aquel que estuvo cercano en cada situación. ¿No dice la Escritura que hubo otro que caminó por las aguas? El Señor no le dijo a otro de los discípulos, haré de ti un pescador de hombres. Dios no le reveló a otro de sus discípulos mientras que los otros se preguntaban y el Señor debatía acerca de quién era Él. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces, a medida que uno va conociendo acerca de la historia de Pedro y acerca de que luego de haberle negado al Señor, el Señor fue a buscarlo primeramente a él. Entonces, allí uno va tomando una idea diferente. No se menciona en la Biblia alguien que haya sanado con la sombra, pero sin embargo los enfermos eran puestos a la vera del camino y cuando Pedro pasaba con la sombra los enfermos se sanaban. Era el poder de Dios, el poder de una vida indestructible en Él. Los milagros, la resurrección, aquella mujer que amaban, llamada Dorcas, que Pedro va hasta ese lugar
Y ocurre un milagro. Cuando uno comienza a conocer, verdaderamente dice, qué bueno hubiese sido ser como aquella roca. Ser como Pedro, quizás impulsivo, arrebatado, pero lleno de fe. Sin preparación, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Aún cometiendo errores, porque dice la Escritura que Pablo lo exhorta, porque estaba comportándose indebidamente. Pero a medida que uno va conociendo, entiende y quizás toma una posición distinta. Dice la palabra de Dios que aquellos que creen en Jesús, les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Hay veces que las personas confunden, inclusive algún creyente pudiera decir, todos somos hijos de Dios. Y no es así, porque todos somos creación de Dios. Mas, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en Jesús. Gálatas 3, 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, no todos somos hijos de Dios, porque no todos creímos en Jesús. No todos le recibimos en nuestro corazón. No todos aceptamos esa vida de Dios. No todos le tomamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hay quienes son creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero dice la palabra, por cuanto el pecado entró en el hombre, la desobediencia. Entonces dice la palabra que fuimos destituidos de la gloria de Dios, separados. Y nuevamente reconciliados por medio de Cristo. Pero cuando una persona no pasa de muerte a vida, entonces sigue siendo una creación de Dios, mas no un hijo. Por eso dice la palabra que el Señor castiga a aquel que adopta por hijo, corrige. El Señor enseña, instruye y hace lo necesario a aquel que es hijo, aquel que es cercano. El que no tiene a Dios como su Padre, el que no vive conforme a la Escritura, porque dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya, y cuando me vaya, cuando yo me fuere, vendrá el Espíritu Consolador. Y es necesario que me vaya para que esto suceda. Y el Espíritu los guiará a toda verdad. Y la Escritura dice que aquellos que tienen el Espíritu son los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Ahora, haciendo esta introducción, el mensaje de hoy nos muestra un personaje con el cual tú no te identificarías jamás. Jamás pensaste en ser esa persona, aunque en la historia este personaje no tiene ninguna culpabilidad de lo que la gente decidió hacer. Solamente estuvo aquí en el lugar. Se encontraba en ese momento puesto en la cárcel por homicidio, dice la Biblia, por rebeldía, por desacato, y era un ladrón. Pero dice la palabra de Dios que el Señor, luego de ser tomado allí en el huerto de Getsemaní y ser llevado delante de los sacerdotes, al Señor le injuriaban, le decían profetiza, le golpeaban en la cara, le escupían, le decían profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Quién lo hizo? Mas dice la palabra que enmudeció, no abrió su boca, sino que fue llevado como un cordero al matadero. Así, en esa condición. Y le decían, tú dices que eres el rey de los judíos. Tú mismo te haces así. El sacerdote rasgó sus vestiduras cuando el Señor dijo, tú lo dices. Ahora, tú mismo te haces Dios. No necesitamos más nada. Dijeron blasfemia. Así que para ellos fue suficiente.
Pero dice la palabra que lo llevaron ante Poncio Pilato. Y en la época de la fiesta se celebraba la Pascua. En aquel tiempo se solía soltar a uno de los presos. Entonces, dice la Escritura que el Señor habló. Fue allí donde estaba Poncio Pilato. Lo llevan al Señor. Y quería indagar acerca de él. Quería que le dijese. Estaba siendo culpado de algo. Y Poncio Pilato le dice, yo tengo el poder para soltarte. El Señor le dice, tú no tienes ningún poder que no te haya sido dado de arriba. Tú no tienes nada que no te haya sido dado por mi Padre. Él le dijo, ¿cuál es la verdad? Como queriendo desligarse. El Señor le dijo, el que oye mi voz, oye la verdad. El que oye mis palabras, Él es la verdad y la vida. Y cuando creemos en Él, la vida está en nosotros. Y la Escritura dice que hay un cambio. Ahora, dice la Escritura que el Señor es sentenciado a muerte. Y en medio de aquella situación, de aquel momento donde se decidía la vida de un justo o la vida de un hombre que había cometido homicidio, estaba por desacato, rebeldía, según los evangelios nos aportan esa información. Y era un ladrón, abiertamente. Ahora, dice la Escritura, así yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer del versículo 6 en adelante, donde se encuentra esta historia. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 6 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Al escuchar esta historia, conocer acerca de esto es algo muy conocido. Uno jamás podría sentirse identificado ni con un ladrón, ni con un homicida, ni con un rebelde. La cuestión es que en aquel tiempo se solía soltar un preso. Poncio Pilato pensó que ante un homicida, ante un ladrón, ante alguien que causaba problemas a la sociedad, ante alguien que quizás podríamos decir hoy en día que no sirve en el sistema. ¿Por qué? Porque delinque, porque roba, porque daña a otras personas. Y poner un trabajador, alguien que es de bien, una persona que no le hace mal a nadie. ¿Qué tendrían que pensar? ¿O cuán difícil sería pensar a quién soltar? Uno diría rápidamente, el que es un padre de familia, al que vive una vida correctamente, al que no daña a los demás o no roba a nadie para obtener su dinero, sino que se esfuerza, trabaja, el justo, al que hace las cosas bien. La Escritura nos habla acerca del justo, pero el justo en la palabra de Dios representa otra cosa. Justo es aquel que camina con Dios. Ahora,
podríamos decir fácilmente, aquel hombre de trabajo, de progreso, aquel hombre que no le hace mal a la sociedad. Pero aquel que es un homicida, un ladrón, a ese que quede preso. Pero esta historia nos permite conocer cuál era la condición de la sociedad, cuál era la condición del pueblo en aquel momento. Cómo se encontraban ellos viviendo su vida. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que había en su corazón? Dice la palabra que Poncio Pilato sabía que los sacerdotes por envidia habían hecho eso, porque las multitudes se agolpaban a escuchar al Señor, porque los milagros eran palpables, porque las vidas realmente cambiaban, porque ciegos de nacimiento se presentaban ante el sacerdote y ellos querían ver qué es lo que había pasado, cómo había ocurrido, y aún los padres se atemorizaron y dijeron, no sabemos, ya tiene edad suficiente, pregúntale a él. Él dijo, miren, no sé, realmente no sé quién me sanó, no conozco mucho de él. Lo único que puedo decirles es que yo era ciego y ahora veo. Hay veces que las personas dicen, pero ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué ir a un lugar? ¿Para qué dejar que te manipulen y te saquen el dinero? ¿Para qué ir ahí donde te lavan la cabeza? Donde realmente, ¿qué necesidad tenés de que alguien te predique? ¿Por qué no podés leer vos solo? ¿Por qué no podés buscar a Dios en tu casa? ¿Por qué no podés hacer esto o aquello? ¿O vivir de tal manera? ¿O acaso Dios te demanda que no tomes? ¿O acaso Dios te demanda que no hagas esto o lo otro? ¿O tu pastor no te deja? Bueno, esas son las preguntas recurrentes que las personas hacen acerca de aquel que quiere caminar correctamente, o aquel que quiere buscar a Dios, o aquel que quiere conocer la voluntad de Dios en su vida. Y lo cierto es que la respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué vienes? Y dicen, van a lavarte la cabeza, van a querer que pienses de otra manera, o inclusive sacarte el dinero. Pero la respuesta sigue siendo como la de aquel joven. Mira, quizás yo puedo no conocer muchas cosas, pero lo que puedo decirte es que yo no veía y ahora veo. Yo no veía a mi familia y no la valoraba, ahora sí. Yo no me daba cuenta que Dios me había proveído de un trabajo y desperdiciaba mi tiempo y malgastaba mi dinero en drogas, en alcohol, en cigarrillos. Malgastaba mi vida, estaba ciego, no podía verlo. Estaba enfermo y no me daba cuenta cuánto lastimaba mi vida y cuánto lastimaba mi corazón, cuánto daño me hacía. Pero ahora veo. Podés decirme cuántas cosas del camino de Dios. Quizás podés burlarte del camino del Señor, quizás podés burlarte del Salvador. Pero lo que yo puedo decirte, hay veces que las personas dicen, no tengo palabra porque no conozco mucho acerca de la Biblia. No sé qué decirle a la gente cuando me confronta y cuando me hace preguntas. Mira, lo que nunca podrán confrontar es tu testimonio, es tu vida. Aquel joven, aquel varón le dijo, mira, quizás yo no puedo conocer mucho acerca de Jesús, quizás yo no puedo saber cómo sea, quizás no puedo saber cómo ocurrió el milagro o explicarles cómo fue, pero lo que sí puedo decirte es que mi vida cambió, es que antes era una persona y ahora el Señor transformó mi corazón, cambió mi vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Quién podrá contradecir tu vida? ¿Quién podrá decir es mentira? No es mentira. Yo sé lo que invertía para el reino de las tinieblas y el Señor cambió mi corazón y me dio una esperanza viva. Cambió mi lamento en baile y mi tristeza en gozo. Transformando mi corazón y poniendo lo que antes no había. Ahora dice la palabra que él sabía que los sacerdotes tenían envidia. Por eso preguntó, ¿a quién? A la multitud. ¿A quién quieren que suelte? ¿Al que le llaman rey de los judíos? Pero dice que los sacerdotes incitaron a la multitud, provocaron a la multitud para que eligiesen. ¿Cuál era la recompensa que los sacerdotes le iban a dar a la multitud por elegir a Barrabás? ¿Cuál era el premio?
La Escritura no dice que iban a recibir algo, solamente incitaron, como quien incitaba en una revuelta. Cuando perseguían a Pablo, incitaban y cada uno se iba alentando al otro. Vamos a matarlo, porque dice blasfemia, porque hace esto, porque provoca que el pueblo se levante, porque enseña acerca de otro Dios. Entonces ellos mismos se incitaban y se llenaban de ira. Dice que los sacerdotes incitaron al pueblo. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato dijo, bueno, quizás no escuché bien, o quizás no me expresé bien. ¿A quién quiere que suelte? ¿A Jesús, el justo? ¿A Jesús, al que estaba con ustedes, al que les predicaba la palabra, al que les enseñaba? ¿A quién quiere que suelte? Pero ellos volvían a decir lo mismo. A este no, dice el Evangelio de Juan. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El pueblo volvió a elegir. Él dijo, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Porque conocía la envidia, habían entregado a los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien soltase a Barrabás. Entonces respondiendo Pilatos preguntó otra vez, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Dijo él, pues, ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos querían que soltase a Barrabás, entonces dijeron, ¿y qué con este? A este no, dijeron, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos con él? Crucifícale. ¿Tú te sientes identificado con ese? ¿Tú te sientes identificado con Barrabás? ¿Te pondrías en ese lugar? ¿Te daría orgullo decir, puedo ser como esa persona? Pero mira, después de hoy, quizás sea diferente. Ellos dijeron, queremos a Barrabás. Eligieron. La multitud eligió. Y no eligieron al que sanó, no eligieron al que predicó, no encontraron haciendo nada malo al Señor. Cuando golpeaban a Pablo, y Pablo decía, ¿por qué me golpeas? No he hecho nada malo, solamente he predicado lo que los profetas nos han enseñado. He predicado la palabra de Dios. Les hablaba en su lengua para que entendiesen que conocía. Y le dice, yo sé que ustedes me conocen. Y si los sacerdotes quisieran reconocerlo también, entenderían, porque saben que ellos me han dado cartas para perseguir a la iglesia. Soy fariseo de fariseos en cuanto a la fe. Pero sin embargo, estoy aquí por una causa injusta. Estoy aquí por hablar acerca del amor. Estoy aquí por hablar acerca de aquel que murió y derramó su vida. Y aquel que ha transformado mi corazón. Porque Pablo había experimentado un encuentro con Jesús. Su vida no fue la misma. Pablo quedó ciego al momento de encontrarse con el Señor. De manera que tuvo que acercarse a un hermano que él mismo tenía temor, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le habla, le dice, ve, porque es mi instrumento escogido para llevar la palabra. Pablo recobra la vista, ciego, que ahora ve claramente. Ciego mientras que perseguía a Jesús, pero ahora, luego de un encuentro con Él, ve claramente. Cuando caminamos ciegos en nuestra vida, el Señor Jesús le hablaba a la multitud y les decía, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que si ustedes reconocieran que son ciegos, yo podría guiarlos, pero por cuanto dicen vemos, yo no puedo hacer nada por ustedes. Hay muchas personas que hoy dicen, yo veo claramente, yo sé acerca de la palabra, yo conozco acerca de la verdad. Y cada quien se encierra en una lógica, en una doctrina, en una idea, en una secta, en una religión. Pero no conocen a ese Dios. No han tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque pueden seguir dogmas, pueden seguir enseñanzas de hombres y pueden ser fieles a las leyes, inclusive a la ley de Dios. Pero dice la palabra
¿De qué me sirve todo esto si no tengo amor? ¿De qué me sirve? Porque aquel que no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra, no conoce a Dios. Porque el que no ha sido perfeccionado en el amor aún teme. El que ha sido perfeccionado en el amor, ese amor de Dios echa fuera todo temor. Hay creyentes que hoy están llenos de temores porque aún no han sido perfeccionados en ese amor. En esta historia, ¿quién eres? ¿Barrabás? ¿O la gente que incitaba? Suelten a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este? ¿Qué hago con el rey de los judíos? Crucifícale. ¿En qué lugar de la historia piensas que estamos? ¿Quiénes somos nosotros a la hora de elegir? ¿A quién elegimos? Yo sé que hoy me dirás, yo elijo a Jesús. Elijo al Señor. Eso me responderías hoy, ¿no es verdad? ¿Sabes qué significa Barrabás? En el arameo, Bar, Abba, significa hijo del Padre. Hijo de Dios. Y en el momento que Jesús va a morir y sueltan a Barrabás, es lo que el Señor hizo por tu vida. Porque tú eres Barrabás. Tú eres el que debía ir a la cruz. Tú eres el que debía morir aquel día. Pero el Señor tomó tu lugar. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de los que estaban allí. Y era necesario que entregase la vida de su Hijo para que nosotros podamos ser libres. Era necesario que Cristo muera para que Barrabás pueda quedar suelto. Pero era necesario mostrar la condición del corazón. Esa es la condición del corazón de los hombres. A la hora de elegir, elegimos equivocadamente. A la hora de elegir queremos que suelten al que es adúltero, al que hace las cosas mal, al que vive una vida de pecado, porque eso representa nuestra vida. Barrabás somos nosotros, hijos de Dios ahora por creer en Él, pero que Cristo tomó nuestro lugar. Él le dijo, ¿quieren que le suelte a Jesús, rey de los judíos, o a Barrabás? Si Barrabás hubiese sido muerto en aquella cruz, tú y yo no hubiésemos alcanzado la salvación. Si Cristo no hubiese tomado el lugar de Barrabás, tú y yo no hubiésemos podido alcanzar la vida eterna. Si tú no puedes entender hoy que ese lugar te pertenecía a ti, homicida, rebelde, ladrón, ponle la condición que tú quieras. Tú conoces de la manera que has llegado a Dios. Quizás alguno diga, yo adúltero, alcohólico, violento, en definitiva, pecador. Pero sin embargo su nombre, cuando tú pones en el diccionario secular, ¿qué significa el nombre Barrabás? Dicen malhechor, ladrón. Ese no es su nombre, no es el significado de su nombre para la lengua de aquellos días. El arameo era la lengua, inclusive el Señor habló en arameo, el Señor hablaba arameo, griego y hebreo. Y en algunas partes de la Escritura aún se mantiene en arameo, cuando Él dice Talita Kumi, cuando el Señor está allí en la cruz, inclusive. Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, esa lengua, en el nombre Bar Abba, hijo del Padre, hijo de Dios, haciéndonos entender que el que estaba allí en aquel lugar no tenía el nombre de un ladrón. En la antigüedad el nombre era determinante, era muy importante. Yo le puse a mi hijo Benjamín porque cuando conocí el significado, dije, me impactó la historia de por qué el hijo de Jacob se llamó Benjamín.
Entonces yo dije, así se llamará mi hijo. Porque Raquel estaba para morir en el parto, estaba mal, y en medio del dolor y de la frustración, el nombre era muy importante y marcaba la vida de ese joven. Entonces, estando en medio del dolor, le dijo, se va a llamar Benoni, hijo de mi dolor. Pero el padre sabía que ese nombre iba a condicionar y que iba a marcar en el corazón el dolor y la pérdida de su madre tras el nacimiento de su hijo. Iba a recordarle al hijo que cuando nació, su madre murió para darle vida. Entonces dice la palabra que Jacob dijo, no se va a llamar Benoni. Entonces lo toma en sus brazos y dice, se va a llamar Benjamín, hijo de la mano derecha del padre. No voy a ponerle un nombre que marque su vida negativamente, sino un nombre que marque su corazón. El nombre de Barrabás podría haber sido ladrón, adúltero. Ese es el nombre que te cabe a ti y a mí. Hipócrita, mentiroso, engañador. Pero el Señor decidió poner un nombre diferente. Dijo, no, es hijo de Dios. Un nombre diferente. Porque a pesar de que merecías tomar ese lugar en la cruz, a pesar de que merecías pagar por tus errores, porque fuiste el que cometió un error. Algunos historiadores dicen que Barrabás, tras este momento, tras esta historia, y cuando es libertado y ve que aquel justo, porque no era que él no conocía, aquel hombre fue a tomar su lugar en la cruz. Dice que se conmovió de tal manera que se convierte al Señor. Y no sería difícil de creerlo, porque cómo impactaría tu corazón al ver que el lugar que te correspondía a ti, al ver que la horca que era para ti, que la ejecución que era para ti, de repente escapas. De repente alguien va a morir por ti y tú eres liberado. Alguien que toma el lugar que te correspondía. Y tú dices, murió ese hombre, esa era mi vida. Yo debería estar en ese lugar. ¿No será que Dios me ha dado una oportunidad? Eso es lo que Dios te dio con la vida de Cristo. Eso es lo que el Señor te dio bajo la resurrección del Señor. Una vida nueva, una vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Así como Él murió por ti, dice la palabra, yo viviré por Él. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, de Él somos. Mi corazón le pertenece. Fue comprado en aquella cruz. Fue pagado a precio de sangre. Hay personas que no entienden lo que costó tu salvación, tu vida. Hay personas que hoy están enfermas, enfrentando dificultades, con 1000 problemas. Si supieran que la cruz el Señor cargó con nuestros pecados, cargó con nuestros dolores, dice la palabra. Él fue experimentado en quebrantos, experimentó dolor y quebranto por nuestra vida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor derramó en la cruz una bendición maravillosa para aquel que quiera tomarla. Para aquel que mire hacia la cruz y diga, ese sacrificio fue por mí. ¿Por qué? Porque esa era mi vida. Yo era Barrabás, yo era el adúltero, el idólatra, el que estaba perdido en las drogas, en el alcohol, el que debía morir. Yo debía morir. Pero Él tomó tu lugar. El Señor dijo, es necesario que así acontezca. Es necesario que muera. Es necesario. No se preocupen. Cuando vean que todo esto pasa, nadie me quita la vida. Nadie va a matarme. Porque yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, nadie me arrebata la vida, sino que yo pongo mi vida por ustedes. Dijo el Señor, no hay mayor amor que este, el que pone la vida por sus amigos. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. ¿Por qué dijo amigo? Porque el Señor les dijo, ustedes no son
mis siervos, son mis amigos, porque el Señor no comparte con sus siervos, pero yo les he contado todas las cosas, les he compartido todo lo que el Padre me dijo, les he enseñado todo, no los he tratado como mis siervos, como mis colaboradores, los he tratado como amigos. Y si aún quedan dudas, el Señor dijo, es necesario que yo lave los pies. Dice la palabra que comenzó a lavar los pies. Y cuando iba a lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. El Señor le dijo, Pedro, si no te lavase los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Yo he venido a servirlos. Tienen que entender, ellos estaban disputando quién sería el mayor. ¿Quién sería el mayor de todos? Y el Señor les mostró de qué manera se es el mayor en el camino de Dios. Entonces comenzó por lavar sus pies. Para un judío esto no era algo simple. Esta tarea la hacía el siervo, el criado. Era una tradición y un acto de respeto ofrecerle agua para que una persona pudiese lavarse los pies. Y era una tarea que muchas veces hacían los mayordomos, los siervos. Pero que un judío hiciera esto quizás era un acto de desprecio, de humillación. Pero el Señor lo hizo para mostrarles que Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Y que en lo que representaba para ellos una humillación, para el Señor representaba la humildad de los corazones. Entonces Pedro le dijo, Señor, si es así, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, no, el cuerpo está limpio. Lo que necesitas es lavarte los pies, lo que se contamina con este mundo. Cada día te contaminas con el mundo. Y el mundo busca contaminarte el corazón, infectarte con todo lo que hay. Entonces dice, es necesario que te limpies, es necesario que laves tus pies. El Señor habla al corazón de los discípulos y les muestra cuál es la manera. El que quiera ser mayor de todos, deberá ser el servidor de todos. El Señor le dijo, aquel que no es como este niño, no entrará en el reino de Dios. Nicodemo dijo, Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo podrá entrar en el vientre de su madre? Hablando acerca de el nuevo nacimiento. El Señor le dijo, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Todo aquel que no pase por las aguas no entrará en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y lo que el Señor te ofrece es nacer en Él. De manera que tú comienzas una vida nueva, renaciendo a una esperanza viva, tomando y dejando aquel Barrabás, aquel hombre, para vivir una vida diferente. Una oportunidad. Barrabás tuvo una oportunidad. Alguien tomó su lugar. Tú tienes esa oportunidad hoy. Alguien tomó tu lugar para que tú puedas hoy tener una vida diferente. Basta de drogas, basta de alcohol, basta de pornografía, basta de lo que contamina tu corazón, basta de lo que está lastimando tu corazón, tu mente. Él ha venido para que tengas una vida, y una vida buena, dice una vida en abundancia. Vida buena, dice Dios. Pero es necesario que Él tome su lugar. Al conocer la historia podríamos decir, no, hubiésemos pedido que liberen a Jesús. Si Jesús era liberado y Barrabás moría, tú y yo debiéramos morir. Dice la palabra que Pedro le dijo, Señor, no es necesario que vayas a la cruz. Pero el Señor le dijo, Pedro, o le dijo así, no le dijo así. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra, en las que te contaminan. No estás mirando claramente. Pedro, si tú vieras que esto te favorece, si tú vieras que yo estoy yendo a morir por ti, si tú vieras que esto te garantiza a ti tu salvación, tu vida eterna, no tratarías de detenerme. Pero el Señor dijo, no por uno, no por un pueblo, no por una ciudad,
no por los judíos. Allí dijeron rey de los judíos. No. Él derramó su vida por toda la humanidad. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Drogadictos, prostitutas, aquel que hoy está en el homosexualismo, aquel que está hoy robando, delinquiendo, aquel que está perdido totalmente, aquel que hoy dice, soy un homosexual, ¿Dios acaso me recibe? Para todo aquel que cree en Él y no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice la palabra. Hay una oportunidad para ti, hay una oportunidad para tu corazón en esta hora. ¡Aleluya! Pero dice la palabra que aquellos que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un requisito. Tienes que creer en Él. Pero no solamente, dice la palabra, solamente creer en Él. Solo con creer. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Traten de parecerse a Él. Traten de hacer la voluntad de Dios. Cuando miramos nuestra vida como creyentes, al mirar la vida de Cristo, obviamente que nunca podremos llegar a esa estatura. Pero al mirar tu vida debes decir, Señor, estoy predicando, estoy haciendo tu voluntad. Tu palabra dice que nos acerquemos al pobre, al necesitado, al que está en la cárcel, al que está en un hospital. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, estoy orando como tú lo hacías por los enfermos. Estoy llevando el mensaje como tú lo hacías. Señor, estoy viviendo una vida conforme a lo que tú enseñaste, a lo que los discípulos enseñaron, a lo que la iglesia primitiva predicó. O estoy viviendo una vida lejos de la enseñanza. El Señor nos ofrece una oportunidad. La condición del mundo hoy no es diferente a la de aquellos días. Hoy las personas siguen eligiendo a Barrabás. Barrabás representa el mundo. Barrabás representa lo que está mal. Barrabás representa al que vive en pecado, al que vive una vida desordenada. Y las personas siguen eligiendo a Barrabás. Las personas siguen eligiendo al mundo. Siguen eligiendo la fama, el dinero y tantas cosas que hoy hacen que una persona pueda sentirse o creer que puedan sentirse mejor. Es decir, a la hora de elegir seguimos equivocándonos y cometiendo errores en la sociedad. Seguimos necesitando a ese Jesús. Pero dice la palabra que Él ya murió por ti. Ya murió por nosotros. No es necesario que alguien más pague, no es necesario que tú lo hagas. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Tú no puedes pagar por tus errores. Solo tienes que tomar lo que Él hizo. Nuestra sociedad sigue estando igual. Sigue eligiendo mal. Pero sin embargo el Señor murió por ti y tomó tu lugar. En aquella historia, en aquel momento y para siempre. A veces que dicen, ¿cómo sabe Dios que yo tendría necesidad? De la misma manera que tú sabes que tus hijos tendrán necesidad si tú no le provees. Tú eres un buen padre o consideras que lo eres, entonces te levantas por la madrugada, trabajas, te esfuerzas para que tu hijo estudie, para que tenga un mejor futuro, para que no tenga que trabajar tantas horas como tú lo haces, para que tenga un futuro diferente. Tú no tienes un gran conocimiento ni una gran sabiduría, pero sabes que tu hijo tendrá necesidad si tú no te esfuerzas. Cuanto más Dios sabe que tendremos necesidades, cuanto más sabe Dios que necesitaríamos. Hoy estás enfermo, en depresión, con tristeza, con amargura, en desánimo. El Señor sabe que tú tienes necesidad. Dice la palabra, cuando pidas, no pidas, Señor, para comer. Dice, el Señor conoce, el Padre sabe de lo que tenéis necesidad. ¿Acaso todos tus cabellos, dice, no están contados por mí? ¿Acaso, dice la palabra, cuando un ave, cuando un pájaro cae al suelo y muere, dice, Dios está allí, Dios está en ese lugar? Dice, ¿acaso no valen más ustedes que los pájaros? ¿No valen más tu vida? Bueno, el Señor lo entregó por ti, para que hoy puedas tener una oportunidad.
para que hoy puedas tener un cambio de vida. Al conocer esta historia, o a partir de hoy, quizás esta historia para ti represente algo diferente. Porque quizás tú decías, no, Barrabás jamás. Pero Barrabás eres tú. Barrabás soy yo. Y Él tomó mi lugar. Y si así no hubiese ocurrido, la esperanza no hubiese llegado a mi vida. Mi vida no hubiese sido cambiada, mi corazón no hubiese sido transformado, no estaría aquí. Y muchos de nosotros quizás ni siquiera estaría con vida. Pero Dios se acercó a tu corazón, porque Él tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Pero llega el tiempo de elegir. Llega el momento donde verdaderamente nosotros debemos escoger. Y tú debes elegir entre el mundo o Cristo. Entre aquel que derramó su vida por ti o aquello que aparentemente te causa satisfacción o que te da lo que tú quieres o lo que esperas. Tú tienes que decidir en esta hora. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie en esta tarde. Quizás tu nombre no represente algo. Quizás te han puesto el nombre simplemente sin tener un contexto o sin pensar en la Escritura. Hay algunos padres que le han puesto nombres a sus hijos bíblicos con la esperanza porque la historia los ha inspirado. Dijeron, mi hijo se va a llamar Isaías, mi hijo se va a llamar quizás Samuel, mi hijo se llamará Daniel, Dios es juez, se llamará como José, el soñador. Barrabás significa hijo de Dios. Hoy el Señor te ofrece ser su hijo. Dice la palabra, ¿de qué manera? Creyendo en Él, siendo guiados por el Espíritu, dejando que el Señor sea quien guíe tu corazón. El Señor te ofrece hoy la salvación y la vida eterna. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, tú eliges. Somos nosotros los que elegimos. Eres tú hoy quien decide qué lugar quieres tomar. ¿Qué lugar quieres tomar? ¿Quieres tomar tu lugar en la cruz? Bueno, deberás pagar con tu vida. Eso lo haces cuando rechazas a Cristo. Cuando tú rechazas a Cristo, eres tú el que va a morir. Pero cuando tú le recibes, es Él el que derramó su vida por ti. Cuando tú decides no creer en Él, dice la palabra, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Es decir, la sentencia de muerte ya está. Solo falta que se dé el tiempo. Pero aquellos que han creído en su nombre, aquel que hoy crea en Él, no morirá. Dice la palabra que en un momento, tras la muerte de Lázaro, las hermanas se desesperaron. Una de ellas le dijo, Señor, si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Y ahí el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás tú dices, yo estoy muerto en vida. Aunque estés muerto hoy en tu condición. Aunque hoy aquel que está escuchando la palabra, porque hay veces que dicen, le llevo la prédica a la persona que está en el hospital, aquel que está en coma, aquel que tiene muerte cerebral. Aunque esté muerto, dice la palabra, vivirá. Y aquel que crea en mí, aquel que viva, aquel que hoy está escuchando esta palabra y dice, yo estoy con vida. Aquel que viva y crea en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. Habrá una vida nueva para ti, habrá esperanza. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de diferentes medios, diferentes redes sociales, donde quiera que esté llegando este mensaje, que puedas abrir tu corazón a Dios. Deja que Él tome tu lugar. Reconoce. Ese es el primer paso. Reconoce tus errores. Arrepiéntete. Y dile, Señor, te necesito. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor y recibirle. Que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón.
corazón como mi único como mi Dios único Dios y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Te Señor, pido perdón, Señor, por todos mis por pecados todos mis pecados y por todos mis y por errores. todos mis errores. Ayúdame Ayúdame a a seguirte seguirte y a serte y a fiel. serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida. en el libro de Y la yo vida. te doy Y yo gracias te doy gracias por morir por mí en la por morir cruz, por mí en la cruz, por darme vida por eterna darme vida y eterna por hacerme y hoy por hacerme hoy un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre del en Padre, el nombre del en el Hijo nombre del y Hijo, del Espíritu y del Santo de Espíritu Dios. Santo de Amén. Dios. Amén. Amén Y amén. y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.